Lentos. Estamos grabando ya. Ok. Ok, la grabación está lista. Entonces hoy día tenemos a Vedavyasa, el compilador de los Vedas. Este es el título de nuestra presentación, en nuestra reunión el día de hoy. Vamos a este Srila Vyasadeva, a quien se le considera la encarnación literaria de la divinidad. Él puso por escrito todos los Vedas, que en realidad era un solo Veda, y él los dividió en cuatro después, para el beneficio de la gente de Kali Yuga. Esto ocurrió hace 5.000 años aproximadamente. Eh, Kali Yuga es una de las cuatro eras de un ciclo que se llama Divya Yuga, que se repiten constantemente. Eh, digamos que esto va a explicarse en unos momentos, pero ya le vamos informando que Kali Yuga es la era actual en la que estamos viviendo. Entonces, Srila Vyasadeva nació una era antes de Kali Yuga. La era anterior se llamaba Dwapara Yuga, y en la etapa final de este Dwapara Yuga, él nació como hijo de la reina Satyavati y del sabio Parasara, que también son personajes famosos en la historia védica. Por ejemplo, Parasara Muni, Muni significa sabio, se le considera el padre de la astrología védica, por ejemplo. Y Satyavati juega un rol muy importante en toda la historia de esta gran literatura de la India conocida como el Mahabharata, que también fue compuesto por Srila Vyasadeva. Entonces, ella es la reina que juega un papel muy importante en el inicio de esta historia del Mahabharata. Entonces, tanto Satyavati como Parasara Muni eran padres de Srila Vyasadeva. Se dice que él nació eh, en un lugar conocido como Padarikar Ashram, que es al norte de la India, casi por los Himalayas, en donde las aguas del Ganges encuentran su apertura cayendo del deshielo de las montañas de los Himalayas, esta gran cordillera de los Himalayas. Aquí tenemos a Srila Vyasadeva eh, con todos los Vedas ya por escritos. Entonces, según la tradición védica, nos informa que antes del advenimiento de Srila Vyasadeva, así como decíamos hace un momento, hace 5.000 años, la gente era capaz de poder recordar el Veda, y cuando hablamos del Veda nos referimos al Veda original, con tan solo escucharlo una vez, y era transmitido oralmente de maestro a discípulo. En esos entonces, estamos hablando de en la era de Dwapara Yuga, la era anterior a Kali Yuga. Ahora vamos a hablar un poquito sobre eso. La gente era conocida como Srutidara. Srutidara. Shruti significa escuchar o alguien que escucha. Eh, Srutidara significa alguien que puede recordar todo aquello que escucha. La gente tenía mucha memoria, vivía mucho más tiempo, era más inteligente, era más limpia. La moralidad era mucho más elevada que hoy en día. Así es que la gente podía recordar, pero esto no iba a suceder en Kali Yuga, en esta era actual. Acá vamos a ver entonces unos mapas conceptuales de cómo, unas imágenes de cómo se dividen estas eras. El conjunto de estas cuatro eras, entonces, se llama Divya Yuga. Estas cuatro eras son conocidas como Divya Yuga. Entonces, la primera era, si es que pueden ver mi cursor, es conocida como Satya Yuga. Yuga significa era, Satya Yuga. La segunda era es conocida en este conjunto en especial, es conocida como Treta Yuga. La tercera era Dwapara Yuga.
y la era actual en la que vivimos, a la que se le conoce como Kali Yuga o la era de Kali. Si quisiéramos darle un nombre un poco con alguna traducción al español, podríamos decir que Satya Yuga es considerada la era de la verdad o la era de oro. Treta Yuga es considerada la era de plata. Dwapara Yuga es considerada la era de bronce y Kali Yuga es considerada la era de hierro. Cada era en particular tiene características diferentes. En Satyayuga la moralidad está expuesta en un 100%, pero esta moralidad y la verdad, eh, y cuando hablamos de esta moralidad y verdad, también nos referimos a estos cuatro pilares que se mencionan en los Vedas, los cuatro pilares de la religión. Eh, Estos cuatro pilares son conocidos como verdad, misericordia, austeridad y limpieza. Estos cuatro pilares. Cuando las eras van avanzando, se van degradando y estos cuatro pilares se van perdiendo. Se va degradando y se van perdiendo. Así es que Treta Yuga es una era mucho, mucho más degradada, digamos, que Satya Yuga, y Dwapara Yuga está más degradada que Treta Yuga y Satya Yuga, moralmente hablando. Y por supuesto Kali Yuga es considerada la era de riña e hipocresía, o una era muy degradada. De riña e hipocresía, donde cualquier situación puede generar un conflicto. Así se menciona en las escrituras. Y prueba de ello es la realidad que vivimos. Si uno no quiere creer en esto, sencillamente podemos prender el televisor y ver en las noticias y nos vamos a dar cuenta que esto es el pan de cada día, ¿no? La hipocresía y la riña. Entonces, el tiempo que dura Kali Yuga, el tiempo total de Kali Yuga, eh, es duplicado en la cantidad de tiempo en Dwapara Yuga y es triplicado en la cantidad de tiempo en Treta Yuga y Satya Yuga dura cuatro veces el tiempo de Kali Yuga. Esto lo vamos a explicar con el siguiente gráfico. Entonces, a ver, ¿qué tenemos aquí? Jennifer nos dice buenas noches, saludos y bendiciones. Buenas noches, Jennifer. Espero que estés atenta ahí acá a la presentación. Entonces, como dijimos, el conjunto de estas cuatro eras, en las que, digamos, el tiempo material sucede constantemente, se llama Divya Yuga. Divya Yuga. Y el tiempo total de un Divya Yuga en términos humanos es de 4.032.000 años. En términos humanos, digo porque para entidades superiores como los semidioses, estas eras son conocidas como milenios, porque duran solo 1.000 años para ellos. Entonces, para nosotros, Kali Yuga, la era actual en la que vivimos, dura 432.000 años. Para, para si queremos darle una temporalidad a la era anterior en la que nace Srila Vyasadeva, él nace aquí justamente en esta última parte de Dwapara Yuga. Esta era dura 864.000 años. Treta Yuga, Treta Yuga dura tres veces el tiempo de Kali Yuga, que es 1.296.000 años humanos. Y Satya Yuga dura 1.728.000 años. Y seguro en algún momento vamos a hacer una clase específicamente para hablar del tiempo de esta temporalidad védica. Hoy día lo presentamos solo para entender que Srila Vyasadeva no nació en la época en que nosotros vivimos, que es Kali Yuga. En la época en que nosotros vivimos, la gente vive solamente 100 años y la duración de la vida va a disminuir poco a poco hasta llegar a vivir solamente 50 años, según las escrituras
védica. Eso ya está pasando. Mucha gente a las justas está llegando ya no vive 100 años, es muy raro. Están llegando 80, 90 y está disminuyendo cada vez, digamos, la, eh, la temporalidad de la vida de la gente. Pero en Dwapara la gente podía vivir 1000 años. Y hay referencias históricas, no solo en los Vedas o en los suplementos védicos históricos como el Mahabharata, etcétera. También existen en la Biblia algunas referencias de personas que vivieron 1000 años, o casi 1000 años, como Matusalén, por ejemplo, y porque eran gente que había nacido en esta era, en Dwapara. Entonces, vamos a seguir al siguiente diapositiva. Aquí tenemos así la diástase. Este río se llama el río Sarasvati, un río muy importante entre los ríos sagrados de la India. Entonces, el gran sabio Vyasadeva es considerado Trikalagna. Trikalagna es un término que se refiere a alguien que puede ver el pasado, el presente y el futuro. Alguien podría decir a Ananda, pero yo también puedo ver el pasado, yo lo recuerdo bien, y mi presente lo estoy viendo y puedo deducir qué me va a pasar en el futuro. Sí, 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 eso puede ocurrir, pero tú lo puedes ver de tu persona, no puedes ver el pasado. Muchas veces no puedes ver el presente de algunas personas, menos su futuro. Tricalaña se refiere a alguien que puede ver el pasado, presente y futuro de todos, de la historia, especialmente del mundo. Así es que una vez, mientras Srila Vyasadeva, antes de la salida del sol, fue a realizar sus deberes matutinos, su ablución en las aguas del Sarasvati, él se sentó a solas a concentrarse en su meditación hacia la suprema personalidad de Dios. De pronto, él vio anomalías en los deberes del milenio. Esto ocurre en la Tierra en diferentes eras. Como dije hace un momento en los gráficos, la Tierra se va, o la moralidad, los principios religiosos se van degradando poco a poco conforme van pasando las eras, como resultado de fuerzas inadvertidas que aparecen en el transcurso de este tiempo, del tiempo material. Entonces, ya se observó todas estas anomalías y eh, él estaba, a pesar de que él estaba plenamente dotado de conocimiento, él eh, pudo ver con su visión trascendental lo que iba a sufrir la gente en los momentos de la siguiente era, porque él estaba en Dwapara todavía, o al final de Dwapara. Y como influencia de esa era, la era de Kali, la gente sufriría mucho. Además, él pudo ver que los Vedas, o el Veda original, se perdería porque la gente en Kali Yuga no tiene la memoria para poder, como dijimos hace un momento, ya no tendrían la capacidad de memorizar el conocimiento y ser recibido oralmente. Así es que era necesario ponerlo por escrito. Muy probable, lo más probable es que en esas épocas surge la escritura. No como algo nuevo, porque siempre existió, se usaba ya la escritura antes, pero no como, digamos, un método para mantener el conocimiento. Se usaba más digamos, en ambientes artísticos, etcétera, pero no como una fuente de conocimiento. Es más, era considerado en ese entonces como una fuente de conocimiento no tan fiable, no tan viable. Ok, entonces, Srila Vyasa observó todas estas anomalías que ocurrirían en esta actual era de Kali, la era de riña e hipocresía. Como podemos ver aquí en estas imágenes, la gente, en esos tiempos, la gente tenía una alimentación mucho más saludable, no estaba entregada a estos vicios como el licor, las drogas, o tampoco estaba, digamos,
creando conflictos en la sociedad, pisoteando a los demás tan solo por conseguir un poco más y un poco más de dinero. Así es que él pudo ver todo eso en general, que especialmente la gente infiel iba a tener una vida muy reducida y debido a la ansiedad y a que siempre iban a estar perturbados, y esto se debía por la influencia de la falta de la modalidad de la bondad. En la era de Cali, la modalidad de la bondad no es tan preponderante como lo es la pasión y la ignorancia. Por lo tanto, él se puso a reflexionar y pensando en el bienestar de todos los hombres en general y de todos los niveles y órdenes de vida. Cuando hablamos de hombres nos referimos a la humanidad en general. Entonces, él pensando en todos ellos, el gran sabio Vyasa, quien era muy bondadoso con toda la gente, especialmente la gente ignorante, él editó los Vedas o el Veda original de manera que pudiesen ser asimilados por los hombres poco intelectuales o que carecían de la pureza y de la inteligencia para poder recibirlos. Así es que él dividió estos Vedas en cuatro. Él los dividió en cuatro y por eso es conocido como el compilador de los Vedas. No solo porque los puso por escrito, sino también porque los dividió en cuatro y estos Vedas divididos uno por uno son conocidos como el Rig Veda, el Yajur Veda, el Sama Veda y el Atharva Veda, que es lo que hemos hablado en la clase anterior, ¿verdad? Es- Siempre es bueno eh, recordarlo. Así que, movido por la compasión, el gran sabio pensó que era prudente que esto les permitiera a los hombres alcanzar la meta suprema. Por consiguiente, él también recopiló esta gran narración histórica conocida como el Mahabharata para la gente en general. Y dentro del Mahabharata está incluido el Bhagavad Gita, que es considerado la esencia de los Vedas. Se dice que si uno puede encontrar todo el propósito de todos los vastos Vedas, que son libros muy amplios, solamente leyendo el Bhagavad Gita. Uno leyendo el Bhagavad Gita entiende el propósito de los Vedas, por eso es considerado el Bhagavad Gita la esencia de todos los Vedas. Ahora, sí, la Vyasa, aún así, después de haber terminado de escribir los Vedas, los Puranas, el Mahabharata, él se sentía incompleto e insatisfecho. Entonces, eh, a pesar de que él estaba, digamos, era una persona autorrealizada, un gran sabio, y sentía siempre bienaventuranza en su corazón, él pudo identificar, debido a que se sentía de esta manera insatisfecho, identificar que algo había sido excluido de su gran obra. Y eso era debido a que él no había señalado de manera específica el servicio devocional a Dios, el servicio devocional al Señor. Servicio que le es querido tanto a los seres perfectos como él mismo y como otros, y también como al infalible Señor Dios. Entonces, Vyasa, Ananda, una pregunta, disculpa que te interrumpa. hazlo por La, favor, referen- Noel. la referencia de lo que estás diciendo, disculpa la interrupción, Sí. más o menos de qué época o año estamos hablando de que compiló Vyasa y escribió los primeros Vedas. Y Porque es, la Biblia, por ejemplo, el Antiguo Testamento, ujú, se escribe justamente para lo que comentábamos antes, cuando conversábamos tú y yo. ujú, La primera Biblia es del siglo III, es decir, 300 años antes de Cristo, ujú. para la Biblioteca de Alejandría. Más o menos, ¿cuál es la referencia en tiempo de la primera compilación escrita de los Vedas y si fue hecha en sánscrito? Está escrita en sánscrito por el mismo Vyasadeva y la Ok, referencia es de hace 5.000 años. Hace 5.000 años. Él nació al final de Dwapara Yuga y
lo más probable, según las referencias de él mismo en el Mahabharata, que estos libros ya estaban escritos al inicio de Kali Yuga. Entonces, de ese tiempo a esta parte, a este momento actual en el que estamos viviendo, han pasado ya un poco más de 5.000 años. Ok, ¿y cuándo se hace por ejemplo, la primera traducción del sánscrito a otro idioma? ¿Cuál es el primer idioma al que se traducen los Vedas? Eh, los Vedas están escritos en un sánscrito muy complejo, que Ajá, por eso mismo, inclu- porque no lo in- podía leer todo el mundo. exacto, el sánscrito, digamos, antiguo, el sánscrito original, incluso hoy en día hay muchas personas entre los eruditos del sánscrito que consideran que es muy complejo ese sánscrito de poder entender. Así es que pienso yo que las primeras traducciones fueron al mismo sánscrito, pero un sánscrito más moderno. Y luego se han ido traduciendo en los diferentes idiomas que hay, especialmente en la India. Así es que, por ejemplo, Srila Prabhupada, nuestro querido maestro espiritual, él recibió la instrucción de su maestro espiritual de traducir esta literatura al idioma inglés. Y Ok, él es quien traduce esta literatura al idioma inglés y después es traducido ya en los diferentes idiomas de todo el mundo. Hasta el sí, momento, hasta antes que venga Srila Prabhupada a Occidente, que fue en los años 1960, este conocimiento védico, eh, digamos original, no estaba siendo expuesto, a pesar de que de repente había algunos estudios y copias por ahí en alguna biblioteca, no estaba siendo expuesto públicamente de manera masiva en el mundo occidental. Así es que se considera a Seva Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada como la persona que trajo este conocimiento al occidente. Ujú. ok, Pero gracias, Aranza. dale, dale, Noel. Entonces, como decíamos, Vyasa estaba insatisfecho, ¿verdad? Porque a pesar de que él había, digamos, escrito todos estos vastos Vedas, los Puranas, que son historias antiguas, donde está incluido el Bhagavata Purana, y donde se relata ese encuentro con Narada Muni. Este Bhagavata Purana es muy importante para la era actual, y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Solo un poquito porque en unas reuniones más adelante vamos a hablar especialmente de este Bhagavata Purana. Pero en este Bhagavata Purana, donde se relata su encuentro con Narada Muni, que es su maestro espiritual, el maestro espiritual de Srila Vyasadeva, y es quien le revela a Srila Vyasadeva la causa de su insatisfacción, eh, de su, de su malestar, de su momento, digamos, de interrogancia en la vida, de por qué me siento así, etcétera. Y es Narada Muni que le revela la causa de su insatisfacción y de esta manera lo anima a escribir sobre la importancia de la devoción amorosa, de la devoción conocida como Bhakti, o el Bhakti Yoga, que es el camino supremo para alcanzar la realización espiritual completa y la verdadera felicidad a través de una relación estrecha, una conexión con la suprema personalidad de Dios. Aquí tenemos, por ejemplo, con su instrumento conocido como la vina, él es Narada Muni. Según la literatura védica, él es una personalidad, eh, si quisiéramos hacer una analogía con la cultura judeo-cristiana, él es como una especie de ángel, y es maestro espiritual de Srila Vyasa, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Y hablando del Bhagavata Purana, aquí tenemos este Bhagavata Purana, conocido, digamos, famosamente como el hermoso Srimad Bhagavatam. Y de esa manera también, Srila Vyasa
escribe al final de su gran obra este hermoso Srimad Bhagavatam, que es considerado el fruto maduro de todo el conocimiento védico, el fruto maduro de todo el conocimiento védico. Si bien es cierto, el Bhagavad Gita es conocido como el ABC de, del conocimiento espiritual, ABC nos referimos a la parte más básica del conocimiento espiritual, y es considerado la esencia de todos los Vedas, porque se menciona en el Bhagavad Gita el propósito de los Vedas. Pero este Srimad Bhagavatam es aquel propósito que menciona el Bhagavad Gita. Y ese propósito, por eso es que este Srimad Bhagavatam es considerado como el fruto maduro de todo el conocimiento védico. Y entonces aquí tenemos toda la gran obra de Srila Vyasadeva para hacer una especie de referencia de todo lo que escribió Srila Vyasadeva. Tenemos que el Veda original, por ejemplo, que fue expuesto por Dios a Brahma, el primer ser creado. Brahma se lo transmitió así a su discípulo Narada Muni, Narada Muni a Vyasadeva, y Vyasadeva dividió los 4 Vedas, Yajur, Rig, Sama, Atharva, y el quinto Veda, como así es considerado por el mismo Srimad Bhagavatam, a los Puranas. Los Itihasas son parte de los Puranas, y como ya dijimos, también estos 4 se dividen en 4, Brahmanas, Aranyakas, Upanishads. Y también hay un suplemento o un resumen de todos estos Vedas considerado como Vedanta Sutra. Y el comentario de este Vedanta Sutra es este hermoso Srimad Bhagavatam. Así que el legado espiritual de Srila Vyasadeva aún perdura y sigue inspirando a millones de personas a través de la filosofía Vedanta y la información de cómo poder obtener devoción hacia Dios, recordando la importancia de la sabiduría espiritual y la búsqueda de la realización interior en la vida humana. Así que esta es toda la gran obra de Srila Vyasadeva, que lo vamos a ir viendo. Aquí tenemos a Srila Vyasadeva nuevamente y tenemos entonces un pequeño resumen. Entonces, para recordar, Vyasadeva, a quien tenemos aquí en nuestra imagen, es considerado como el compilador de los Vedas. Los Vedas antes se transmitían oralmente. En sí era un Veda original, un Veda original. Entonces Srila Vyasa es considerado como Trikalagnya, alguien que puede ver el pasado, el presente y el futuro, y es considerado como una encarnación apoderada de la divinidad. Vyasa pudo ver que disminuiría la capacidad de recordar y transmitir los textos, así es que él decidió escribir y dividir el conocimiento védico para beneficio de la gente en general de Kali Yuga. Él dividió también el Veda original en 4 Vedas, pero además escribió los Puranas y los Itihasas. Además, también escribió el Mahabharata, donde se encuentra el Bhagavad Gita, la esencia de todos los Vedas. Y finalmente, para terminar su gran obra, él escribió el Srimad Bhagavatam, o el fruto maduro de todos los Vedas, o de todo el conocimiento védico. Entonces, esa ha sido nuestra presentación. Ahora, vamos a terminar este compartir. Ahora puedo verlos, ahora puedo verlos. Buenas noches, Jennifer. Buenas noches, Jacob, María Elena. Y quiero compartirles un videíto final como un refuerzo eh, antes de ir a un momento de preguntas que me imagino más que uno debe tener. Entonces, por favor, pónganse los audífonos y estamos aquí en el videíto. Un día, un sabio llamado Vyasadeva se sentó a orillas del río Sarasvati y en plena concentración se dio cuenta que el mundo cambiaría. Las personas se volverían menos bondadosas, la duración de su vida se acortaría y también la duración de la memoria.
Por lo tanto, se puso a reflexionar. ¿Cómo puedo beneficiar a los hombres de todos los niveles y órdenes de vida? Con ese objetivo, la única fuente de conocimiento que existía lo dividió en varias secciones, que trataban sobre religiosidad, el crecimiento económico, el disfrute de los sentidos y la liberación. Pero, con la intención de llegar a los menos inteligentes, recopiló la gran narración histórica llamada el Mahabharata, que a su vez incluye la Bhagavad Gita, la esencia de todo el conocimiento. A pesar de todo su trabajo, Vyasadeva no se encontraba satisfecho. Él pensaba: Bajo estrictos votos disciplinarios y sin pretensiones realicé mis actividades espirituales. Sin embargo, me siento incompleto. ¿Será porque no mencioné de manera específica el servicio devocional al Señor? Y en ese preciso momento apareció Narada Muni y le dijo: Mi querido Vyasa, has realizado una gran obra. Es muy completa, pero no has reiterado el servicio devocional al Señor, que es lo único que puede santificar toda la atmósfera del universo y puede causar una revolución espiritual en las vidas impías de la mal dirigida civilización del mundo. Sigue adelante con tus votos y te pido que describas vívidamente los trascendentales pasatiempos del Señor, pues en mi experiencia personal, todo ser humano que se encuentre pegado al disfrute de los sentidos podrá liberarse de ese deseo por recitar las actividades del Señor Supremo. Con esas palabras, Narada Muni se despidió de Vyasadeva y, vibrando su instrumento llamado Vina, continuó su viaje por el universo. Siguiendo las instrucciones del sabio, Vyasadeva pudo escribir el sagrado libro del Srimad Bhagavatam. Muy bien. Entonces ahora sí, eh, pueden hacer alguna pregunta, algún comentario. Noel, ¿quisieras comentarnos algo que te pareció? Toda la información. Y no te estamos escuchando por alguna razón. Y todavía no te escuchamos. Nuevamente tus audífonos. Vamos a ver, ¿me escuchas ahora? Ahora sí, ahora sí. Lo que pasa es que mi audífono, yo me puse el audífono para seguir tu recomendación y se está quedando sin batería porque ya a esta hora el mano libre no tiene batería. Ok. Te decía que si unimos tu presentación oral más las láminas que nos mostraste, más el video, estamos entendiendo claramente cómo el cambio de era generó la necesidad de escribir. Y al escribir también ocurrió algo interesante. Había que reconocer que los entes vivos materiales de la nueva era no tenían las mismas capacidades que la era anterior. Exacto. Y entonces, en lugar de dejar el Veda original, como lo dice bien en el video, un poco pensando en la gente, yo no diría menos inteligente, sino con menos capacidades, se dividió en 4 partes para que pudiera llegar más fácil. Y luego, fíjate cómo el Bhagavad Gita se convierte como en el centro, porque es un extracto de todo lo mejor
del Veda original y de las cuatro secciones que se abrieron. Y yo creo que de allí parte mucho de lo que es la conciencia Krishna. Y justamente una de mis preguntas sí era que el movimiento Bhakti, que es de alguna manera dentro de lo que estamos, se basa en ese cambio de era y en ese cambio de alcance intelectual, podríamos decirlo así. Y la forma como se está difundiendo. Fíjate que ahorita, dentro de 100 años, alguien dirá, bueno, en el 2024 empezaron a usar los medios electrónicos para difundir la conciencia Krishna. Y será un cambio también. Exacto. Ujú. Sí, sí. Eh, digamos que la cultura Bhakti o Bhakti Yoga, como se le menciona, y como es mencionado y como es conocido, es un proceso de yoga, uno de los procesos de yoga. En el Bhagavad Gita vamos a encontrar que Krishna le va a comentar a Arjuna diferentes procesos de yoga en una escalera que es conocida como la escalera del yoga, cada una ubicada en un piso o un escalón por jerarquía, ¿no? Está el Karma Yoga, el Jnana Yoga, el Astanga Yoga y luego viene el Bhakti Yoga. Y el Bhakti Yoga y en general estos cuatro procesos de yoga están disponibles en las cuatro eras. Pero, pero, la diferencia es que en otras eras, digamos que había un yoga en particular específico. A eso se le llama yuga, que es era dharma, o el yoga de la era o la religión de la era. Por ejemplo, la era de oro, el yoga de la era de oro era la meditación, la meditación. En Treta Yuga era la oblación de sacrificios, de fuego especialmente. En la tercera era la adoración del Señor en la forma de la deidad. Y en esta cuarta era, conocida como Kali Yuga, la adoración al Señor es mediante su glorificación. Se llama, digamos, en términos técnicos, se llama Sankirtan Yakya, Sankirtan Yakya, o la ejecución de la glorificación masiva de las glorias y los nombres del Señor. Entonces, esa es la era actual en la que se está, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora se llama Sankirtan Yakya o digamos la glorificación del Señor mediante su conocimiento, mediante el conocimiento de los Vedas, que significa, que es como redundante, Veda significa conocimiento. Entonces, eh, lo que estamos haciendo es ejecutando el Dharma de esta era, tan solo por escuchar acerca del Señor o de sus pasatiempos, de su forma, de sus cualidades y también de sus devotos o la gente que lo adora, uno ejecuta la glorificación del Señor. Y en esta era está muy recomendado realizar, y esto no es específicamente o exclusivamente, digamos, propiedad de la cultura Bhakti o del movimiento Hare Krishna, sino que esto se puede realizar en cualquier proceso religioso, ¿no? Cualquier proceso religioso, por ejemplo, en la cultura católica o judeocristiana, existen canciones muy bonitas como Alabaré, 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 ¿verdad? Y ese canto constante de la gloria del Señor o la lectura de la Biblia o de otras escrituras sagradas como el Bhagavad Gita para nosotros o el Srimad Bhagavatam, eh, es, digamos, eh, el Dharma de esta era. Así es que este Bhakti o esta cultura Bhakti o este Bhakti Yoga está disponible en todas las eras, pero especialmente en esta era. Especialmente en esta era. ¿Por qué? Porque como dijimos, es una era difícil, ¿verdad? La gente vive menos tiempo. Entonces, uno podía practicar meditación en la primera era porque vivía mucho tiempo, y podía practicar 100 años de meditación tranquilamente. Pero ahora ni 5 minutos nos quedamos dormidos y tampoco vivimos tanto tiempo. De esta manera,
en Kali Yuga, que es una era muy complicada y difícil, el proceso religioso, gracias a, digamos, la misericordia del Señor, también es muy sencillo, que es sencillamente glorificarlo, recordarlo, nunca olvidarlo y servirlo, ¿no? ¿Se entiende más o menos, Noel? Por ahí. Sí, sí se entiende. Gracias. Ok. Entonces, vamos a tener seguro una reunión para hablar de esta escalera del yoga y después vamos a hablar también de qué significa Bhakti Yoga en su detalle. Entonces queremos invitarlos para mañana, si son un poquito tarde, queremos invitarlos para mañana. Mañana tenemos una reunión con un compañero practicante de hace muchos años y justamente vamos a hablar acerca de este proceso del canto de mantras en la vida cotidiana, es decir, cómo es cantar mantras, cómo es practicar este proceso en la vida cotidiana, digamos, ordinaria, normal de una persona común, casada, con familia, con trabajo. Es que realmente se puede realizar eso o no. Y mañana vamos a tener esa reunión a la misma hora. Eh, Quiero invitarlos también para el día jueves y el día viernes, nuestra reunión de Bhagavad Gita. Así es que ahora vamos a compartir perdón, vamos a compartir un videíto con una melodía de nuestro Maha Mantra. Entonces, esto lo vamos a compartir ahora mismo para poder hacer la meditación. Entonces, quiero invitarlos a ustedes a reflexionar un poquito sobre qué tenemos, sobre nuestra vida diaria, lo que nos va sucediendo en nuestra vida, nuestras relaciones familiares, laborales, qué va ocurriendo en nuestros países, nuestra propia práctica espiritual, cómo va nuestra práctica al día a día. Entonces ustedes pueden ir cerrando sus ojitos, respirar profundo y concentrarse en esta hermosa melodía y en este poderoso mantra conocido como el Mahamantra Hare Krishna. Siempre meditando en esa plegaria a Dios, a tu Señor en particular, para que Él te brinde las facilidades y te libere los obstáculos en tu camino espiritual. Y no solo te proteja a ti, sino también a tus seres queridos. Y que en un momento este mundo de la condición difícil de Kali Yuga se transforme en una condición como la era dorada de paz y de amor. Así que los invito a cerrar sus ojitos y a escuchar este hermoso Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare.
Vamos a abrir directamente nuestros equipos. Entonces, gracias Jennifer por tu mensaje. Estamos aquí tratando de poder compartir con ustedes un poquito de aquello que también con mucho esfuerzo por otras personas, por nuestros maestros recibimos. Y esta es la labor, esta es la misión de esta comunidad. Así que espero que tengan una bonita noche. Los esperamos ver mañana también. Eh, Ojalá que mañana no haya Copa América. y, y quizás estemos ahí presentes para compartir un miércoles más del taller de mantras. Así es que buenas noches, Lupita. Buenas noches, María Elena, Sandra, Jennifer, Noel, un gusto siempre. Buenas noches, Buenas noches. que Dios los Hare bendiga a Krishna para todos. todos. Hare Krishna. Dios los bendiga.